¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, tenemos un programa pero muy cargado después de un fin de semana que la verdad que no pareció fin de semana en términos de información, en términos de acción política. A ver, tenemos por supuesto todo lo que tiene que ver con el viaje de Milei a España, lo que está ocurriendo en Misiones, el destino de la ley bases que se define también en esta semana, en la misma semana de mayo. Así que mucho para QR en esta jornada de lunes. Arrancamos con las voces del día. No nos transgiversen la información tratándonos de delincuentes. Somos funcionarios policiales, son empleados de la salud, son empleados de la docencia y necesitamos percibir un salario digno para vivir. Que un docente no quiere estar en la calle, el docente quiere estar con sus alumnos. Yo, por ejemplo, empecé el lunes con la marcha. Hoy estoy fundida, estoy cansada. Todo lo mismo. ¿Está caro, jefe? Carísimo. Este muchacho psiquiátrico nos va a llevar a la miseria. Estos tienen pasaje europeo y nosotros tenemos sueldos miserables. El ataque, el agravio, el insulto a las trabajadoras estatales y a los jubilados es insoportable. Acá estamos en la calle, que sepa el gobierno que no nos van a detener. No entiendo. Le indiqué que tome 2 pastillas por día, pero usted tomó una día por medio. Es que usted me dijo una después de cada comida. Echarle la culpa a Milei estos 5 meses que lleva en la gestión por cómo está el país es un acto de cinismo en el que yo no voy a incurrir. No soy un senador de la Libertad Avanza, pero soy un tipo con sentido común. Voy totalmente en contra de lo que predica nuestro presidente, de reducir el Estado. Ahí, en esta comuna, estamos haciendo totalmente lo contrario. Yo no creo en el Estado omnipresente. Claro, yo. Pero sí creo en el Estado presente. El que tiene un cargo indigente y el que tiene 2 cargos pobres. Eso es lo que lograron. Lo que te dijimos que iba a pasar, está pasando. Los molineros de la provincia están comprando yerba molida en Paraguay y en Brasil a un precio muchísimo más bajo de lo que se produce acá en Misiones. La presencia de Javier Milei y la de otros líderes europeos de ultraderecha de este acto de Vox en Madrid ya ha tenido respuesta en la calle. Muchas gracias. ¿Qué haces, Santiago, querido? No, solamente traté de ser justo. Bueno. Espero que me haya salido bien. Te salió muy bien, y yo lo agradecido muchísimo. Gracias. Porque mucha gente busca meter cuñas entre nosotros, ¿sabes? Buscan eso y yo creo que... Que lo intenten, que van a seguir fracasando. Milei tendría que estar en ese que se prendió fuego el otro día, en el borda ese. No está bien de la cabeza ese hombre. Les dije voces del día, voces del fin de semana, que es como mucho tiempo. Traducido a otros países son como años perro en la Argentina, una cosa por el estilo. Bueno, enseguida nos vamos a meter en detalle con lo que dijo Javier Milei respecto de Pedro Sánchez, de su esposa, las repercusiones, los riesgos que insume llevar a este nivel de crisis a la relación entre Argentina y España. Ya nos vamos a detener en ese sentido, pero me gustaría brevemente apenas señalar ¿qué significa lo que ocurrió el fin de semana en Madrid con la presencia del presidente Javier Milei en espejo con nuestra centro derecha, la derecha tradicional en la Argentina? ¿Por qué digo esto? Porque quizá uno está muy enfocado en lo que Milei dijo respecto de Pedro Sánchez y su esposa, pero hay que observar en qué tipo de evento participó Javier Milei, siendo quizá de la ultraderecha que se reunió al calor de la convocatoria de Vox, pensando en las elecciones parlamentarias que se le vienen a Europa, donde Vox quiere ganarle lugar a la derecha tradicional del Partido Popular. Allí fue Milei, quizá ostentando el mayor cargo de todos los que estaban allí, porque no estaba Víctor Orbán de Hungría, porque no estaba Giorgia Meloni de Italia, y Javier Milei le dio incluso lugar a su secretario de culto, Francisco Sánchez, para tomar definiciones que recién en el programa de Máximo Montenegro se analizaron con detalle y que vienen circulando
desde hace varias horas, en contra del divorcio, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, que a nuestros hijos e hijas los pervierten con la educación sexual integral. Es decir, una enorme cantidad de derechos conquistados que fueron discutidos por el Congreso Nacional y aprobados transversalmente por todos los sectores de la política. Es decir, ese es el retroceso al que invita el propio secretario de culto, que debería ser un hombre componedor, un hombre abierto, observando distintos matices y las distintas creencias de un país. Quizá cosas que el propio Javier Milei decía en campaña, pero no termina de querer decir ahora como presidente, pero sí envía a su secretario de culto para que se diga. Y vamos a repasar, me parece, un resumen de esto, que es donde quisiera poner el foco y donde hoy QR quiere poner el foco. Es decir, en la cantidad de valores, en términos de retroceso de libertades generadas dentro del propio sistema capitalista, porque Argentina nunca tuvo un gobierno socialista, nunca tuvo un gobierno netamente de izquierda, que uno pudiera pensar que fueron conquistados estos derechos en otro contexto. Y lo resume muy bien Francisco Sánchez en ese anhelo de volver a 1492. Lo compartimos. Creo que es importantísimo que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo occidental, para defender no solamente lo que tenemos, sino recuperar los valores tradicionales que desde 1492 en adelante España le regaló al mundo y que nosotros tenemos la obligación de sostener y de dar la lucha para recuperar esos valores que nunca se tendrían que haber relegado. Esos valores que significan volver atrás respecto de todo eso que se conquistó, lo que recién mencionábamos, desde el divorcio hasta la educación sexual integral, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas más le molestarán al gobierno que efectivamente se han conquistado en estos tiempos, que tiene que remitirse a 1492? Iluminar el mundo, decía Francisco Sánchez. 1492, inmediatamente se nos viene la conquista de América por parte de España. Pero historiadores durante toda la jornada de hoy se ocuparon en resaltar que también en ese momento en España existía la Inquisición, que no era necesariamente un regalo lo que le hacía al resto del mundo, más bien a sangre y fuego intentar imponer determinadas maneras de ver el mundo y de entender las relaciones de las personas que habitaban el mundo. Bueno, a esto efectivamente fue a participar Javier Milei, a engrosar una internacional ultralibertaria, ultraderechista, ultraconservadora. Es como si fuera una mezcla muy extraña entre el anarcocapitalismo y el ultraconservadurismo, que no todas las expresiones que se manifestaron en el acto de Vox piensan lo mismo respecto, por ejemplo, del rol del Estado o de la idea económica. Es decir, Milei no solamente trae un dogma macroeconómico para experimentar en la Argentina, muy marginal, incluso entre los economistas liberales, sino que además propone un retroceso conservador que bate récords y que fue a expresarse de esa manera en esa reunión de Vox. Yo sé que cada quien se entretiene con lo que puede, pero les recomiendo, son 3 horitas de escuchar a cada uno de los integrantes y expositores que estuvieron allí para entender dónde está poniendo la Argentina Javier Milei, además de la discusión de con qué fondos y si se trata de algo que representa al Estado o más bien una carrera hacia una suerte de superhombre libertario que Milei quiere consolidar. Escuchen cómo le definía en estos términos el propio Abascal, que era el anfitrión, habló sobre el final. Presten atención lo que dice incluso de las derechas tradicionales. Y muchas gracias al presidente Milei, a nuestra estrella rutilante. Gracias, querido Javier, por el susto que les has pegado a todos los zurdos de Occidente y por entender perfectamente el significado profundo de la batalla cultural frente a la siniestra. Ellos son los culpables de prometer un falso futuro, una falsa esperanza a millones de personas en el mundo que ni siquiera estamos en condiciones de ofrecer a nuestros hijos y a nuestras familias. Ellos, los progres, los zurdos, los rojos, los socialistas y la derechita cobarde y acomplejada, ellos son los culpables. Y luego, cuando se utiliza la palabra zurdos para la descalificación política, no es solamente plantear un matiz o una diferencia con alguien que piensa distinto.
Cuando se habla de zurdos, remite directamente hacia la persecución del otro y remite a los peores tiempos de nuestra propia historia y de la historia en general del mundo respecto a los autoritarismos. La palabra zurdo como descalificación del otro es una violencia que a veces fue ideológica, pero otras veces fue física. No hace falta repasarlo con mucho recorrido en nuestra propia experiencia. Y dice, también es culpa de la derechita acomplejada y cobarde. Insisto, Abascal se está peleando con el Partido Popular, la expresión tradicional de derecha en España, y traigámoslo aquí, porque aquí también se ha generado un movimiento sumamente interesante respecto de qué pasó con la derecha en la Argentina o con el centro derecha con la aparición de Milei. Hoy Ricardo Forster decía algo muy interesante. Probablemente el indicador del triunfo de la ultraderecha sea cuán a la derecha logra correr a la derecha tradicional. Veamos cómo reaccionó, si ustedes quieren, el espacio de centro-derecha en la Argentina en su representación en el Congreso. Habló Nicolás Massot, que integra el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto. El presidente tiene que dejar de lado su fanatismo intolerante que tantos problemas diplomáticos nos han traído como país. También debe rendir cuentas a los argentinos sobre los gastos de los viajes que hace a título personal sin agenda de Estado. Y esto para mostrar un comunicado de Hacemos Coalición Federal que va en el mismo sentido. Es decir, que se queja respecto de la actitud irresponsable en materia de política exterior provocando conflictos absurdos con países importantes del mundo y sigue. Otra expresión también de otro espacio hoy por hoy en la Argentina de centro, de mínima, es el radicalismo, es la Unión Cívica Radical, que el domingo mismo se expresó. Argentina debe tener una política exterior madura, responsable, acorde a nuestra historia e intereses nacionales. Se exhorta al gobierno nacional a tener una política exterior madura, responsable y no un mero capricho ideológico personal. Deténganse, retengan esto. Quiero ir hacia el final del comunicado de la Unión Cívica Radical. Dice, Milei debe entender que no es más candidato ni el referente de un grupo ideológico internacional. Y más arriba dice, aquí en este párrafo, estos conflictos no son producto de desacuerdo entre los intereses nacionales, sino producto de meros berrinches ideológicos del presidente. Cabe una pregunta para hacerle al espacio de centro-derecha que en el Congreso acompaña cada una de las iniciativas de Javier Milei de la Ley Bases en este momento y del paquete fiscal. ¿Son berrinches ideológicos o la posición del gobierno lleva a la Argentina a lugares que están en los suburbios de la democracia en términos de la tolerancia con el otro, en términos de los derechos conquistados, muchos de esos derechos en el nombre de la libertad, es decir, propios del liberalismo económico, pero del liberalismo social, del liberalismo en las relaciones humanas? Cabe la pregunta para estos sectores, insisto, del centro hacia la derecha de la Argentina, si son berrinches ideológicos estamos frente a algo mucho más riesgoso. Y entonces preguntarse si lo que se está discutiendo en el Congreso son solamente algunos puntos de un régimen de inversiones, algo que tiene que ver con impuesto a las ganancias, algo que tiene que ver con moratorias jubilatorias, o en realidad este acompañamiento, más allá de las modificaciones, le están dando pecho político a un gobierno que parece estar muy preocupado por liderar ese movimiento de retroceso de derechos y que, insisto, lleva a la democracia hasta sus propios límites. Esto es lo que parece no nos estamos dando cuenta que se está discutiendo en la Argentina y a veces en la discusión mínima de algún artículo, de alguna ley en particular, darle herramientas, ¿le suena? Darle herramientas al gobierno para que implica también darle mayor apoyo político al gobierno para que avance en eso que Milei llama batalla cultural. La batalla cultural tiene ese trasfondo en el que participó el presidente en esa reunión de 3 horas de la ultraderecha en el mundo y que va llevando, insisto, a la propia derecha de cada uno de los espacios, de cada uno de los países, hacia lugares de donde no se sabe bien cómo se vuelve. Habría que hacerse esa pregunta, es decir, lo que plantea Milei como batalla cultural, su secretario de culto en espejo con la derecha nacional, con la centro derecha nacional y los riesgos que se corren de ese darle herramientas a un gobierno de estas características. Nos vamos a la mesa, arrancamos QR y saludamos a nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué dice Hernán? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Irina. ¿Qué tal? Pablo Ibáñez, señor Martín Granowski. ¿Cómo están? Bueno, vamos a detenernos en lo que generó el mayor conflicto, por lo menos lo que se llevó la marca del interés
nos interesaba marcar estos otros puntos, ¿no? Quizá el trasfondo de lo que se está discutiendo. En todo caso, Milei de esta manera ofendió al presidente español y desató este conflicto diplomático. No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo. Porque lo hemos vivido en carne propia. Lo sufrimos todos los días. Porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas. O quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada, no podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Bien, ahí estaba Javier Milei. Interesante, Milei habló anteúltimo. Es decir, luego de Milei habló Santiago Abascal, el titular de Vox, el anfitrión, pero antes Milei tuvo la posibilidad de escuchar el resto del tono de los discursos que se proponían, y es mi sensación, Martín, que quizá quería estar siempre un escalón por encima, es decir, exagerar todavía más a lo que se había venido esa reunión de Vox. El Milei internacional es el mismo Milei de la Argentina, que es subir la apuesta permanentemente, en este caso no hacia derecha, hacia la extrema derecha. Ahora, lo que estamos viendo, lo digo como mentiroso, yo soy un mentiroso según Milei, lo digo como mentiroso profesional. Entonces, lo que estamos viendo, según Milei obviamente, lo que estamos viendo es un discurso que acá tenían los torturadores. Literalmente estoy diciendo, no hablo solo de la dictadura. En general, los sectores de inteligencia de las Fuerzas Armadas tenían el discurso del ultranacionalismo católico, del integrismo, que es el mismo discurso de Franco. El otro día hablamos de la falange española, y es el mismo discurso de Abascal. Sí. Si uno toma las proclamas militares de 1930, es decir, el golpe que termina con un periodo democrático e inaugura en la Argentina una serie de golpes de Estado con interregnos democráticos, mi primer gobierno de Perón, etcétera, etcétera, pero ese es el único gobierno que termina constitucionalmente, el primer gobierno de Perón. Los otros no. Recién en 1983 vuelve la democracia. Esos discursos son los discursos del golpe de 1930. En tono y en contenido, por eso yo decía, hay un ultraconservadurismo que es la esencia. Es el ultranacionalismo católico. También para detenerse en ese detalle, el fragmento que habla de la mujer de Sánchez no está dentro del discurso escrito. Se corre de ahí. Lo agrega, sale ese discurso. Con un ademán con las manos. No, pero además hoy hablaba con gente de la Embajada Argentina en Madrid que me daban ese detalle específicamente, que el discurso tenía que ver con el tono que marcaba Martín y que lo que genera de alguna manera el principal conflicto es un agregado, que tiene que ver con algo que está ocurriendo en la diplomacia argentina, que es... Siempre miramos un poco a Brasil, que Brasil tenía Itamaraty, que era como el que le ponía límites a los presidentes que por ahí querían salirse del eje en términos ideológicos. Bueno, la diplomacia argentina está fracasando dramáticamente en todas esas gestiones, en todo el proceso que tiene que ver con moderarlo a Milei, hacerle entender a Milei que hay comportamientos que pueden tener consecuencias diplomáticas serias, está fracasando de punta a punta, porque fracasó con China, fracasó... Así que hay tensiones del cuerpo diplomático, más allá del cargo político de Mondino, más allá de lo que se En una parte del cuerpo diplomático. Sí, por lo menos... En una parte. En una parte. Por lo menos hay una intención de exponer cuestiones específicas que tienen que ver con la administración de este tipo de relaciones. Bueno, alguien, por ejemplo, hoy contaba en el caso, vamos a hacer el repaso de los conflictos. Hubo una intervención para aplacar muy rápidamente, con bastante creatividad, el conflicto con Colombia en su momento. Habrá que ver si en todo caso, ahora con el caso de España, hay una gestión de ese tipo, porque se viene una instancia que va a ser importante, que es el G7, que Meloni convocó a Javier Milei, que también puede estar Lula da Silva, que está teniendo todavía una tensión con el presidente argentino. Hay una serie, se va diversificando la dimensión del conflicto, que parece que le terminamos de poner la lupa
con el episodio de España. En un ratito vamos a hacer un repaso de cada uno de esos conflictos al grito del TEC de Milei, que ya va a llegar, porque esto por supuesto sigue así, Hernán. Y quiero escuchar a Pedro Sánchez. No, Adorni decía hoy una cosa, traía a colación una cosa respecto del posicionamiento de Pedro Sánchez, que no me parece menor, no suelo coincidir con él, pero la verdad que en esto creo que sí. Hay elecciones parlamentarias de Europa. 9 de junio, ¿no? Exactamente. Y me parece que para Pedro Sánchez, Milei le viene genial. Le viene genial porque habitualmente en ese tipo de elecciones, lo que me decían es, bueno, no suelen ser muy exitosas, sobre todo para el partido gobernante. En esto junta toda la tropa, porque mucha gente no va a votar en esa elección. Entonces esto motiva, si querés, a la tropa del PSOE y demás, a que vayan masivamente a participar. Ante el riesgo de... Sí, en la confrontación con para Milei. no irnos de eso, no casualmente... Pará, escuchemos a Pedro Sánchez, volvemos y me lo decís. Pedro Sánchez. Confrontando con Milei, dice Hernán, decía Martín Granowski, bueno, con todo éxito y ganas, digamos, ¿no? Pero ¿qué ibas a mencionar, Pablo? No, que justamente no casualmente hablan de que el deshielo venga después de la elección del Parlamento Europeo. Mantener esta tensión. Porque alguien me mencionaba hoy, muy conocedor de las relaciones diplomáticas entre Argentina y España, que en su momento José María Aznar hacía una cosa similar con Hugo Chávez para confrontar con el socialismo, con el PSOE español. Hay un juego también por parte de Sánchez, que además, creo que lo hemos hablado en otro momento, es un jugador muy osado. ¿Sabés quién conoce muy bien? E incluso esos tiempos, Alfredo Serrano Mansilla, que nos recibe, charlamos con él, consultor, analista político, asesor de varios gobiernos de la región, también allí en España, y referente de la CELAC. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien. A ver, una primera impresión de cómo fue escalando el conflicto a partir de la reunión de la ultraderecha allí en Madrid hasta esta hora. Yo tengo la impresión de que Javier Milei no está haciendo política exterior, sino más bien terapia personal. Cada vez que viaja al extranjero, intenta saldar un montón de cuentas consigo mismo, que son legítimas, si no fuera presidente y si no estuvieran en riesgo los intereses de todo tipo, en todas las dimensiones, de Argentina con España y viceversa. Creo que es de mucho riesgo. Yo hoy he estado hablando, Pablo, media hora con José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, y es una persona siempre muy comedida. De hecho, voy a contar una confidencia que durante este tiempo, tengo buena relación con él, durante este tiempo él no ha querido ni siquiera hablar de Javier Milei en público por ser prudente, más allá de lo que él pueda discrepar ideológicamente. Hoy hemos hablado largo y tendido y me decía que jamás en su dilatada trayectoria política había visto nada igual, ningún precedente, y me dejaba dos claves. Una me hizo pensar que la forma de hacer política exterior de Javier Milei es una suerte de exageración del trumpismo. De hecho, me decía que sería imposible entender lo que ha pasado en la Argentina con Milei si no hubiera sucedido previamente el trumpismo. Y es algo para reflexionar porque hay mucho en común. Y luego utilizó una palabra que, dicho en tono así de España, en estilo José Luis Rodríguez Zapatero, me ha dicho preilustrado de Javier Milei. Porque efectivamente tengo la sensación, y poco a poco, a medida que va avanzando los días, la semana, Javier Milei da cada día más muestras de una gran incapacidad, ¿no?, a la hora de abordar temas importantes como es el tema de las relaciones exteriores. De hecho, a mí no me parecía ni siquiera mal que hubiera ido a hacer un acto partidista, porque entiendo que ideológicamente tiene derecho, a pesar de ser presidente, hasta lo podía llegar a entender, más allá del uso de los recursos públicos para esto, que eso sí es cuestionable. Pero el llegar a Madrid y hacer este tipo de improperio, además cometiendo una torpeza, que quizás la comete porque está acostumbrado a hacerlo, y es culpabilizar a una persona que no tiene ningún tipo de sentencia judicial en su contra. De hecho, el propio ultraderechista Pero a ver, Abascal, el líder de Alfredo, Vox... uno podría decir todo lo que estás mencionando, que Milei lo hace con todo éxito, porque su manera de acumular política, incluso para llegar a la presidencia, es a partir de de esta situación tan reñida, con valores y consensos democráticos permanentemente, con lo cual uno
podría decir que Milei lleva adelante esta tarea, insisto, con todo éxito. Yo tengo ahí dos respuestas, Pablo. Uno, me parece que no todo en política es la acumulación de imagen positiva. Cuando uno llega a ser presidente tiene una responsabilidad. Uno puede acumular imagen positiva, no sé, hostigando a un montón de derechos humanos, y me parece que no deberíamos de justificar en pro de el sostenimiento de una imagen positiva. Pero además de eso, creo que a él le llevó a ser presidente en una coyuntura política determinada. Yo siempre pienso que Javier Milei es más la consecuencia y el hijo de un proceso, de una gran crisis de representatividad política en la Argentina, que el padre, el que tutela, el gran líder que salió y que condujo parte de los sentidos comunes y la opinión pública y a la sociedad argentina a sus designios. Y por eso soy muy prudente hacia adelante. Llevamos 5 meses, vengo insistiendo mucho, que he visto infinitos Supermanes y Superwoman con 5 meses de gobierno, muchísimos, a lo largo de los últimos años en América Latina, desde Iván Duque, Piñera y Lasso, por poner 3 ejemplos fuera de la Argentina, y terminaron con una imagen positiva de por debajo de 10. Esto no es como empieza, sino como termina. A ver, Alfredo, ¿qué espejo le da al sector de la derecha más tradicional de Occidente, tanto en España como en Argentina? Después te pregunto lo de Argentina, pero mirá lo que decía. Feijóo es el apellido del Partido Popular hoy en España, que se pronunció sobre esto. Quiero que lo compartamos y reflexionamos sobre eso. Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Bien, allí estaba Feijóo, insisto, el titular del Partido Popular. Abascal dice la derechita acomplejada y cobarde, y allí aparece Feijóo diciendo nosotros moderados siempre, ni allí ni acá. ¿Qué juego es este, Alfredo? Fíjate que es interesante, porque Feijóo evidentemente ataca a Pedro Sánchez porque este es parte de su trabajo de oposición. Pero si te fijas en lo que dice de Javier Milei, lo está cuestionando. Lo está cuestionando. Y es más, Javier Milei no fue recibido por el segundo partido de la oposición en España, que además representa una derecha muy fuerte, muy feroz, muy dura y además fuertemente opositora, y que no tiene nada que ver con ningún valor de centro-izquierda. Es decir, a Milei lo recibe la cuarta fuerza político-electoral española, que además viene estando en declive porque tuvo un momento de máximo valor hace tiempo. Pero además yo creo que lo que le une a él con la ultraderecha española, y os estaba escuchando, y comparte la ultraderecha europea, es más bien el odio a la izquierda, porque tienen poco en común respecto a la fuerte impronta del nacionalcatolicismo, del tema migrante, que es una patrón común denominador que quizá Javier Milei hace poco uso en sus alocuciones de esa batalla cultural. En España es probablemente la centralidad. Lo mismo ocurre con Meloni o con el recién proclamado presidente en Holanda. Es decir, el racismo contra el que viene de afuera, el tema conservador en términos católicos, cristianos, es muy fuerte allá, y además con una relación con el franquismo que yo creo que además era fuertemente inclusive estatista. Es decir, hay que recordar que el franquismo, como fueron otras dictaduras en todo Occidente durante la segunda mitad del siglo XX, fue fuertemente también con intervención del Estado. Yo creo que Javier Milei no dimensiona ni entiende, ni seguramente si se pusieran a discutir de economía y de valores poco tendrían en común. Lo que sí tienen es algo que yo creo que es la deshumanización respecto al otro. O sea, el odio respecto al que no piensa como tú, y de ahí sí comparten el lenguaje de la derecha cobarde. Incluso, de hecho, Abascal ha llamado hasta la propia derecha del Partido Popular, que es derecha, la ha llamado derecha cobarde, y al progresismo y al tema de los feminismos le ataca igual. A ver, Alfredo Hernán Lecher tiene consulta. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Pero yendo al poroteo concreto, a ver, Abascal, ¿mide más o mide menos después de esto? Te lo pregunto porque uno tiene la sensación de, si emula algo de lo que pasa acá, Milei se come los votos del PRO. Bueno, ¿allá pasa algo parecido o no? Hola, Hernán. Yo creo que justamente ocurrió lo contrario, y ya es un hecho. O sea, afortunadamente la ultraderecha española tuvo un momento de cierta carambola o aprovechamiento para colarse en la rendija electoral, pero fue en caída libre.
porque el Partido Popular, un partido de derecha, efectivamente es el que se come todo el campo político de la derecha española. Abascal no creo que sume ni un voto al respecto. De hecho, hay un esfuerzo gigantesco por tener protagonismo en la campaña de las europarlamentarias, porque no viene teniendo buenos resultados. El último, quizá en las catalanas, sostuvo el resultado, pero ha ido de mal en peor en las últimas elecciones nacionales en el Estado español, pero también ocurrió en las galegas, en las vascas, que no está teniendo un resultado político. Yo creo que él no suma con Javier Milei. Además, te diría algo, que la sociedad española, creo que todo ese ultraderechismo fuerte, lo decíais, de hecho estaba escuchando a Martín y a Pablo hablar, que el que sí sale ganando de esa confrontación es claramente el Partido Socialista en términos de poroteo, porque, y eso me lo decía siempre Zapatero, que el miedo a la ultraderecha en España todavía sigue latente y presente, y lo utiliza permanentemente como una herramienta electoral el Partido Socialista, y le suele salir bien. Martín. Alfredo, ¿cómo estás? En relación a lo que decías recién, lo que te quiero preguntar es, Vox no avanza más en España porque la derecha dura del PP es una derecha sólida, o Vox no avanza más tampoco porque quizás el socialismo es representativo y no está en crisis de representatividad ni social ni electoral, en términos de clase media y sectores populares. Sí, Martín, yo creo que esos dos argumentos son válidos. Yo creo que el Partido Socialista sigue siendo un partido muy importante en el ordenamiento político español, pero además le añado un extra, y es que es la composición plurinacional que hay en el Estado español, que no es un dato menor, porque si bien la ultraderecha siempre se abraza de la bandera de la españolidad y del nacionalismo español, es verdad que hay Cataluñas, hay Países Vascos, hay Galicias, y ahí tiene una dificultad de penetración precisamente por ese discurso tan hostil y tan difícil. Me parece que la ecuación, incluso el parte del progresismo español, hoy en día se ha quedado como los sentidos comunes. Nadie en España va a discutir la educación pública, la sanidad pública o inclusive el estado del bienestar. El tema del sistema de pensiones es poco cuestionado, afortunadamente, hasta el momento. Ni siquiera Vox ha querido hurgar por esa vía, va más por las cuestiones de la batalla cultural, que no lo logra, porque hay que recordar que el franquismo en España dejó una huella de 40 años que afortunadamente también ha ido, yo creo que superándose en gran medida. Irina. Alfredo, vos decías al comienzo que Milei hace esto por terapia personal, digamos. ¿Pero qué gana políticamente Milei con todo este despliegue? Irina, yo creo que distracción. Creo que él no se atreve a hablar de inflación, aunque haga sus malabarismos dialécticos. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero me decía esta mañana, este mediodía, que por qué no discute sobre inflación del Partido Socialista Obrero Español versus la inflación de Javier Milei. Tener 106,9 de inflación en 5 meses acumulado supera 20 años de inflación acumulada de la Unión Europea, o 20 años de inflación acumulada de Estados Unidos, o 10 años de inflación acumulada de Bolivia. Es decir, creo que intenta permanentemente generar distractores, lo logra porque estamos hablando precisamente de la barbaridad que ha hecho en España, y seguramente lo relevante, y lo hacéis vosotros porque os sigo, es hablar de lo que puede provocar el régimen de inversiones, que es una venta a precio demasiado barato de la Argentina. Creo que como distractor le sirve, probablemente porque tiene unos fanáticos locales, que no creo que sea la gran mayoría del pueblo argentino, porque además tocan una tecla, y soy español viviendo en Argentina hace muchos años, que acá en este país se le quiere mucho a la cultura y al pueblo español. Por lo tanto, creo que tampoco toca una tecla acertada. Yo creo que sigue pisando minas y cometiendo errores no forzados, y yo sigo insistiendo que esto recién comienza. Alfredo, tengo que cerrar, tengo muy poquito, pero no quiero dejar de pedirte una reflexión sobre algo que tratamos de subrayar en el comienzo del programa. Cuando la oposición de centro, centro-derecha, amigable, llámale como quieras aquí, califica esto como berrinche ideológico, hay una subestimación de a dónde puede conducir en términos de convivencia democrática el gobierno de Milei, y entonces no tiene ningún costo darle herramientas pienso en delegación de facultades. Sí, yo creo que es una imprudencia y una irresponsabilidad a argumentar en esa línea de berrinche ideológico, subestimarlo, bajarle la dosis de preocupación, porque, si sigue el camino de Trump,
podría desconocer los resultados electorales de las legislativas intermedias, que no quedan tan lejos. Y digo esto porque esto lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos y sería un poco su mentor y su ideólogo máximo. Me parece que no debemos de jugar con esto. Están cometiéndose atropellos permanentes en materia de política exterior. Hoy en día tiene graves dificultades, no solo con España, sino lo tiene con media América Latina desde un sentido pragmático. No estoy hablando ni siquiera en un plano estrictamente ideológico. Alfredo, gracias como siempre. Un gran abrazo. Abrazo, Pablo. Bueno, nos vamos a detener en las posibles consecuencias de una escalada aún peor del conflicto diplomático que abrió el presidente con España en términos económicos de intercambio comercial. Pero antes, allí en España también, en una entrevista a un medio argentino, pero desde España, Milei dejó una definición. Estamos trabajando, Hernán, en qué hay dentro de la cabeza del presidente Javier Milei para tratar de entender efectivamente qué nos dice. Dejó esta definición, a ver si lo podés traducir. La recuperación de la demanda se está viendo, por ejemplo, en la recuperación de los salarios reales, con los salarios ganándoles a la inflación, con los salarios ganándole fuerte a lo que tiene que ver con alimentos y bebidas y productos que tienen que ver con el hogar, con las jubilaciones ganándole a la inflación, porque como ajustan por inflación rezagada y la inflación a la baja, por lo tanto está también mejorando eso. Explícanos otra vez cómo hacer la cuenta de la inflación y los salarios, porque hay algo que no nos cierra. En realidad nos está intentando convencer de que va a haber una recuperación en B y esa recuperación ya empezó. La realidad dice básicamente otra cosa. Si vos te fijás, cuando él habla hace una sutileza. Dice, en realidad, dice, contra los alimentos le están reganando. Claro, ¿qué está mirando? Está mirando que la inflación de alimentos en abril fue del 6%. Probablemente los salarios hayan quedado por encima del 6%. Ahora, el resto de las cosas hay que garparlas igual, porque la inflación fue de casi 9%. Con lo cual la que a vos te interesa es la de 9. Sí. No es que yo puedo decir, no, ¿sabés justo? La de los regulados, la de servicio ahora fue bajita. Bueno, a esa le ganan los salarios. No, no le ganan prácticamente ningún indicador. Acá explicábamos, el RIPTE había quedado 14 contra 11. Habíamos dicho que eso era una cuestión metodológica. Los datos del INDEC dan cuenta de que básicamente salieron pardas en marzo los salarios y la inflación, lo mismo en abril, pero recuperación por ahora no hay. Y empardar es consolidar lo que se perdió. Claro, el gran problema lo tuviste en diciembre, enero, si querés en parte en febrero, donde la caída fue del orden de 15% en términos reales. Nada de eso se recuperó. Tendría que pasar que la inflación quede en 10 y los salarios al 25, por ejemplo, que fue lo que pasó en diciembre. Parece raro que eso sea. Hernán, ¿cómo es la relación comercial? ¿Cómo la analizarías pensando en un conflicto que escale y que tenga consecuencias entre Argentina y España? A ver, te traje algunos datos, algunos indicadores para mostrarte cuál es el volumen de la relación comercial con España. La Argentina tiene de principales socios comerciales a Brasil, China, Estados Unidos y a la Unión Europea en su conjunto. Dentro de la Unión Europea, España es el más importante. Hacemos una aclaración importante porque durante todo el día se dijo mucho, no, es el principal socio, no, o el segundo socio. En realidad es el segundo inversor porque tiene muchas empresas, ahora lo vamos a ver al final, muchas empresas españolas hay en la Argentina. Y claro, las inversiones son importantes, pero en términos de relación comercial, Expo-Impo no es tan significativa. Esto no significa que no tenga importancia. Insisto, es el país más importante dentro de la Unión Europea, que debe ser el cuarto, si querés, en volumen. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra exportaciones e importaciones. Acá te traje un dato que me llamó la atención. ¿Qué le exportamos nosotros a España? Acá abajo. Bueno, pescados, crustáceos, moluscos. Sector agroalimentario, es decir, poco procesamiento. Sí. Poco procesamiento. El 75% de las exportaciones es esto. Son eso. Y casi el 90% son productos de lo que importamos, de lo que traemos de España, productos industriales y tecnológicos. Autos, tractores, aparatos mecánicos. Bueno. Creo que al final de nuestra formación en la escuela primaria aprendemos que no es tan igualitaria una relación de exportar materia prima e importar productos manufacturados. Estos son un poquito más caros. La relación comercial igual, y acá lo estamos viendo, favorece a la Argentina en términos de dólares. Así que acá hay un tema bien importante. ¿Qué significa esto que estamos viendo acá? Bueno, que las exportaciones menos las IMPO
nos dan positivas a nosotros, nos Sí. quedan dólares. ¿Por qué esto es importante? Estos son los números en dólares, en millones, en miles de millones de dólares, me imagino que debe ser. En millones, esto, ¿no? en millones. Millones de dólares. Por eso no que te es da un el volumen saldo positivo. Claro, no es un volumen tan significativo. Pensá que Argentina tiene exportaciones por 80, 90 millones de 90.000 millones de dólares. Esto es poco Pero significativo. es positivo. Pero si se tensiona la relación comercial, te pega negativamente sobre esto. Claro. Que te pega sobre los dólares que vos en principio accedés. Con lo cual, habría que estar un poquitito atentos. Claro. Y hablábamos Por lo menos no recién- jugar con ese asunto, digamos, ¿no? De esta manera. No, además sin sentido, porque la verdad que si te mejoraría la relación comercial, bueno, lo pensamos, ¿no? Sí. Pero es una relación que es desigual en términos de calidad, si querés, de exportaciones e importaciones, como vimos, y además te deja dólares, yo no me metería mucho porque no te conviene demasiado. Hay muchas empresas en la Argentina insertas en distintos sectores. Fíjate, tenés dos bancos importantes, el Santander y el BBV. En comunicaciones tenés Telefónica Argentina, una de las principales empresas de nuestro país. Tenés Mapfre dentro de seguros, tenés en transporte Iberia, también tenés Air Europa. En transporte tenés Cabify y después tenés una editorial como Grupo Planeta que es muy importante también. Que es quien le editó el libro a Javier Milei. ¿Quién le editó? Que tuvo que Después se lo retirar sacó. los ejemplares Sacó los porque... ejemplares porque había dicho que había estudiado, por ejemplo, en la UBA, que no. Claro, y no había estudiado. Que Dato no era real. interesante. Esto es muy importante porque acá hay dos cuestiones. Los empresarios se reunieron, los españoles se reunieron con Milei, todo muy lindo, pero después Sí. se enojaron con lo que dijo Milei. Perdón, es una reunión que por lo menos hasta donde pudimos averiguar no estaba del todo prevista en el viaje y que de apuro se fue armando porque el gobierno empezó a observar que se venían los cuestionamientos de que Milei iba a una suerte de retroalimentación ideológica, pero que nada tenía que ver con los intereses de argentinos y argentinas, más bien en términos personales, que como decía Alfredo Serrano Mancilla, si quiere hacerlo no está mal, pero en un gobierno que todo el tiempo está marcando que con la nuestra, ahí había un cuestionamiento. Sí, y acá hay una cosa que ha hecho España que a nosotros efectivamente, no te digo que nos puede complicar, pero no ayuda demasiado para esa relación, Sí. que ha escalado el conflicto a la Unión Europea. ¿Por qué digo que esto puede ser un problema? Porque si la Unión Europea, que funciona como un bloque único en materia económica, obviamente, le dice a sus empresarios, a los empresarios no ya a los españoles, en general, y miren, la Argentina, ¿viste? Van y vienen, están discutiendo, no hay seguridad jurídica y demás, te puede pegar sobre las inversiones. De hecho, la vocera del gobierno español salió muy dura contra Milei en este sentido, no solo discutiendo la cuestión de la Unión Europea, sino cuestionando, diría, de manera abierta la política económica. A ver cómo lo hizo, lo compartimos. Sí, perdón. España real y no la que quiere ver esta internacionalista. Pues esos empresarios lo que le dijeron también a Milei es que la inseguridad jurídica de Argentina no invita a la inversión extranjera ni a la tranquilidad de los que ya están invirtiendo allí, que cuando se empobrece a la mayoría social de un país poco negocio se puede hacer. Por eso, además, desde el Partido Socialista queremos decirle a esos miles de argentinos que están sufriendo estas políticas ultras que estamos con ellos, que somos pueblos hermanos y que estaremos siempre para ayudarnos mutuamente. A la vista está, por tanto, que a los ultras les preocupa que se extienda el modelo español, el modelo de éxito, empleos de calidad, nuevos derechos y más convivencia. Por eso, todos se reúnen aquí. A ver, más allá de nuestra propia subjetividad política, nuestra mirada, acá hay algo bien pragmático. Los que se reunieron con Javier Milei y lo escucharon con sus intereses, directivos de empresas que tienen inversiones en la Argentina, cuando comienza todo el episodio y la crisis diplomática, salieron públicamente a decir que eso no les había gustado nada, lo que había hecho Milei no les había gustado nada. No, es lo que dice la vocera del PSOE, por ejemplo. sí, de hecho los incomodó mucho y en la relación comercial claramente no hay ningún beneficio. Es decir, si lo pienso, a ver, ¿en qué me puede aportar? Absolutamente nada. Pone palos en la rueda en todo caso. Acá no hay que dramatizar, es una discusión en el plano político. En principio, Sí. no es que va a afectar la dinámica de Telefónica Argentina en la Argentina. No tiene sentido pensarlo así. Ahora, si el conflicto escala, insisto, pasa a una discusión europea y esto toma centralidad, porque además el gobierno europeo está intentando hacer eso, le viene bien en términos políticos, Hernán, y perdón. la vocera le tira directamente con pobreza. Le dice, mira, tu modelo va a generar pobreza. Sí, Martín. En apoyo a lo que está diciendo Hernán, precisamente, una de las reacciones más fuertes del gobierno europeo, de la Unión Europea, fue la de Borrell. Josep Borrell, que es español, es catalán, pero es el
sería el canciller y el responsable de seguridad exterior, digamos, de la Unión Europea. El que sale en nombre de la Unión Europea es Borrell, que no habla solamente como español, habla como europeo. Y es un hombre de peso en los sectores financieros y económicos, en relación a lo que decía Hernán recién sobre qué puede pasar si se escala. Gracias, Hernán. Nos vamos a ir a una tanda. Al regresar vamos a hablar de Misiones, qué es lo que está pasando en Misiones. ¿Se acuerdan? El viernes les dijimos, presten atención. El gobierno debería estar prestando atención a lo que está pasando allí, porque es consecuencia directa de motosierra y licuadora lo que está pasando en Misiones. Y seguramente puede haber un reflejo en otros lugares del país también. Vamos a hablar de la Corte con Irina Hauser, probablemente la periodista que más sabe sobre la política de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar sobre la ley bases. Viene Juan Grabois para charlar con nosotros también. Y vamos a hacer un repaso de todos los conflictos diplomáticos que ha protagonizado Javier Milei. Viene José Nathanson para conversar en un ratito nada más. Todo esto QR después de la tanda. Muy bien, seguimos en QR, aquí por A24. Bueno, ya nos vamos a detener en lo que está pasando en la provincia de Misiones, pero antes estamos de estreno, che. Estrenamos segmento nuevo. A ver. El mundo según Manu. ¿Requiere explicación? Tenemos explicación y el primer caso, el de la jornada de hoy. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Perdón, empiezo por el final. Aclaro que no tengo hermana. Los extrañé, ¿eh? Si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. Fin. ¿Y se terminó? Para que dormí poco y me pierdo. No necesito ni que te acerques ni verlo. Okay. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Y la motosierra es eterna. En serio, dormí poco, me desvelé. O sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo... Hablaba de alguien en general, de cualquiera. Ahora, vos viste lo que hace, siempre hacen lo mismo, porque es el mismo tipo de discurso que tiene Milei, ¿no? Te dan vuelta la torta. Sí. O sea, siempre culpan al otro, digamos, ¿no? La culpa de quién es, del gobierno de España, es la culpa del gobierno de España. Entonces, los españoles son los que tienen que pedir disculpas. Es como un juego de las periodistas pelirrojas que se visten con azul intenso y participan de un programa de 9 de la noche a 11 de la noche con 2 consonantes. Pero no la nombré. Hablé de Irina Hauser. Una suerte de juego de nombres, es una suerte de juego de nombres del te toco, no te toco. Claro. No te toco, el aire es libre, una cosa por el estilo, y por eso además tiene que pedir disculpas el gobierno. Claro, pero te generan un mensaje falaz, pero siempre hacen lo mismo. Es como Milei diciendo los salarios superan a la inflación. Pero con todo éxito, es un arte. Es un arte. Manuel Adorni es un arte y lo lleva con todo éxito, al menos por ahora. Además, uno imaginaba que se iba a agotar mucho antes la instancia de la exposición pública y la viene para el objetivo que tiene su protagonismo, me parece que la viene... Sí, hay una pregunta dentro del propio gobierno sobre, por ejemplo, la cantidad de veces que Adorni debería por semana salir a hablar. Si es todos los días, si no, ¿hasta qué momento puede el recurso ser efectivo? Es la misma pregunta de si Milei quiere seguir haciendo reuniones de gabinete, que de hecho no está yendo, prácticamente las coordina Karina Milei, y también hay cierta idea de empezar a administrar un poco algunas cuestiones de ese tipo. Bueno, nos metemos en la situación en Misiones, vamos a tener una crónica de todo lo que ha ocurrido, pero básicamente licuadora, motosierra son los salarios estatales del sector salud, del sector docente y de la policía local. Lo compartimos. Necesitamos de manera urgente recomponer el sueldo policial y penitenciario para sacarnos de esta situación de hambre. Un comisario general hoy está cobrando 900.000 pesos de la policía de la provincia de Misiones. ¡Ya que no le gusta! ¡Se jode! ¡Tenés que tener vergüenza de lo que está haciendo, tu amigo!
Vengan a acompañar si peleamos por el mismo sueldo. Para una zapatilla no le alcanza. No me alcanza por una zapatilla. No nos transgiversen la información tratándonos de delincuentes. Somos funcionarios policiales, son empleados de la salud, son empleados de la docencia y necesitamos percibir un salario digno para subsistir. 38 horas. ¿Sueldo de cuándo es? No llego a los 500.000 pesos. Y tengo que pagar niñera para salir a trabajar. O sea que tengo que pagar para salir a trabajar. Cobro un poco más que la profe, 600.000 pesos. Pero es la única entrada en mi casa. Acá sigue el acampe de todos nosotros hasta que resolvamos estos 3 puntos fundamentales que le pedimos. Está nuestro compañero Cristian Balbo en vivo allí en Misiones. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Acabamos de aterrizar aquí en Posadas, en Misiones, y nos vinimos directamente para este acampe. Cuarto día de acampe, la situación se agrava. Miren estas postales, miren estas imágenes. Estamos sobre la calle Uruguay, frente al comando radioeléctrico. Este acampe comenzó el viernes a las 4 de la madrugada. El personal policial. La provincia de Misiones tiene 10.000 efectivos en sus 17 departamentos. La gran mayoría activos y también retirados se encuentran aquí en este lugar. Se han sumado también los docentes, se ha sumado también el personal de salud. Se acaban de sumar los guardaparques. Miren los gazebos que han colocado aquí en este lugar. Acá vemos también, están cocinando, preparando la cena. Observen cómo han colocado la leña. Hubo 2 reuniones con funcionarios del gobierno provincial, no hubo acuerdo, reclaman un aumento salarial del 100%, lo que han ofrecido es un 20%. Miren esta imagen, miren, es la familia policial, la familia policial de la provincia de Misiones, que tiene 1.278.000 habitantes, tiene 10.000 policías en todas sus localidades, y fíjense cómo se han ubicado acá, 4 noches llevan con sus sillas, mateada, expectantes, a recibir algún tipo de respuesta del gobierno provincial que lo satisfaga. Miren, los patrulleros cruzados sobre la calle Uruguay, estamos prácticamente en el centro de la ciudad de Posadas, han colocado los patrulleros de esta manera, hacen un sistema de relevos, cumplen con su labor, vienen y los que están aquí acampando van a cumplir también con su tarea policial, pero fíjense esta imagen, ¿no?, de los patrulleros ubicados de esta manera, cruzados aquí en la calle Uruguay. Acá atrás vemos, fíjate, también están preparando otra cena, los vemos con los gazebos, una imagen que impacta. Desde el viernes están en esta situación y en principio no van a deponer su actitud, van a permanecer. Vamos a seguir caminando, porque tiene varias cuadras. Quiero preguntarte en concreto, porque cuadras, sé sí, que se dieron varios ofrecimientos. Entiendo que la policía no aceptó lo que el gobierno les ofreció. ¿Con docentes tampoco, o sí hubo un principio de acuerdo del gobierno de Pasalacua, con docentes? No, con docentes tampoco. Te cuento que le han ofrecido un 25%, pero están convocando para mañana un corte de ruta nacional. Atención, aquí en la provincia de Misiones, con lo cual tampoco se llegó a un principio de acuerdo con el sector docente. De hecho, se encuentran aquí también, hay varios gazebos que aglutina al personal docente con sueldos que andan en el orden de los 300.000 pesos. El personal policial viene cobrando 400.000 pesos, un suboficial. El gobierno le ofreció un 20%, no están de acuerdo. Ellos quieren cobrar por encima del 1.000.000 de pesos, es la propuesta. Fíjense acá, mira, Policía de Misiones, los bomberos, Pablo, mira. Los bomberos también aquí se han incorporado y sigue, Sí, está claro que es un acampe, además, Cristian, que va creciendo, digamos, porque o bien se van sumando otros sectores, como vos contabas, los guardaparques, que no son, digamos, tienen un trabajo muy importante, una provincia que tiene parques nacionales muy... y son parte de su centralidad, digamos, de actividad económica, y también va creciendo el propio acampe de la policía, que hoy dejaron definiciones muy fuertes. Esto termina mal en un momento, dijo alguno de sus voceros que ahora vamos a compartir. Cristian, estamos allí atentos a lo que nos traigas, por supuesto tenés prioridad, si es que efectivamente hay alguna novedad, gran cobertura, lo seguimos por supuesto en la señal durante toda la jornada, gracias. Hasta luego. Bien, allí estaba Cristian Balbo. Muy interesante lo que significa además que la policía corte una avenida
porque en algún punto hasta legitima lo que significa el corte de una arteria, el corte de una calle en términos de un reclamo. Claro. Es decir, ¿cómo haría la policía para ir a decirle a un docente que no corte la calle? Esas situaciones se dan. Después, por supuesto, hay otros elementos, ¿no? Hoy escuchaba a la policía decir, bueno, nosotros no somos piqueteros, nosotros trabajamos. Somos policías, claro. Somos policías y estamos trabajando. Pero eventualmente es una situación que recuerda este tipo de políticas económicas, motosierra, licuadora, en otro momento llamado de otra forma, con situaciones de despido, y uno piensa Mosconi, uno piensa Cutralcó, y uno piensa santiagueñazo. No quiere decir que esto llegue a esa situación. No, también es inevitable pensar en los levantamientos de diciembre del 2013. Sí, también, claro. En Misiones en ese momento fue muy importante. Tuvo el epicentro de alguna manera lo que fue Córdoba en aquel momento, sí, y también provincia de Buenos Aires, pero prácticamente en todo el país. De hecho, los que están revisando este proceso, lo que está ocurriendo en Misiones, recuerdan que luego de aquel alzamiento, aquel acuartelamiento, se armó una especie de paritaria informal donde estaban las representantes de la policía y representantes del gobierno, y justamente nadie sabe explicar por qué. En este caso, este año desapareció, se desactivó con el cambio de gobierno y el cambio de cúpula policial esa instancia de conversación que existía. Insisto, es una paritaria informal porque la fuerza policial no tiene sindicato, pero era una conversación donde se negociaban los aumentos, ascensos, distintos beneficios. Desapareció. Y eso es una de las razones que están explicando en Misiones de que haya ocurrido y haya escalado de la manera que escaló. Dos datos para tener en cuenta, uno interno y uno externo. Interno es que además hay conflicto con los docentes, hay conflicto con los trabajadores de la salud, hay conflicto con el sistema penitenciario y ahora se van sumando otros sectores. Hay un dato que puede venir del sector privado, lo mencionamos al inicio con las voces del día, de los yerbateros. Hay un conflicto en el sector privado con los yerbateros que están hablando de que se podría iniciar una movilización y una protesta justamente ese sector que está siendo muy afectado básicamente por el tema importaciones de Brasil y de Paraguay a bajísimo precio y de otra calidad. La hoja verde estaba a 370 pesos, se comercializaba y bajó a 310. Ya era insólito o barato para los pequeños productores, a 370 bajó a 310. Pero dos datos que para mí son cruciales en esta discusión. Mira, si vos mirás las transferencias de lo que se denomina no automático, es decir, todos los ATN, el FONIT, el gobierno central hacia provincias. Sí. En el primer cuatrimestre de este año es, en términos absolutos, menor que el primer cuatrimestre del año pasado. 5.000 millones contra casi 8.000. En términos absolutos, agregarle la inflación. 80% de baja. Es insólito, 80% de retracción. Y los coparticipables, 20%. No tiene plata la provincia. Y acá se configura una cosa que para mí puede tener repercusión o emular lo que sucede en otras provincias, que es el gobierno de Misiones está medio entre la espada y la pared porque el gobierno lo corre con que vote la ley bases y no le da plata, y entonces dice, bueno, ¿le votamos o no le votamos? ¿Me la das? ¿No me la das? ¿Me la das antes? ¿Qué hacemos? Pero ojalá cuando apoyó la ley también base. Es una situación, por eso. Es una situación paradójica, porque Misiones fue una de las 5 provincias que recibieron ATNs. Recibió 3.000 millones de ATN, que es, ahí sí, absolutamente discrecional. La otra fue Corrientes, la otra fue Chubut, la otra fue Entre Ríos y también la provincia de Tucumán. Quiero decir, también Misiones aparece dentro del ecosistema de los gobernadores amigables, los dadores de votos que le han ayudado en algunas cuestiones particulares, y puede ocurrir eso también con la ley de base. Pero el otro dato, para salir de ahí, es el resto de los mandatarios, que están también con problemas de fondos, empiezan a ver, porque estos episodios suelen tener un efecto contagio. Claro. Es muy claro que me parecía muy bueno el grafo que recién estábamos poniendo, la policía cortando la calle. Es una señal que se ve en todo el país, que se observa de la gravedad del asunto y eventualmente las consecuencias directas. Motosierra licuadora, la policía te corta la calle en el marco de una protesta. Ramón Amarilla, el vocero de la policía misionera, decía, entre otras cosas, esto. Mire, van a tener que traer medio país porque acá hay más de 10.000 personas y mal contadas, ¿eh? Con eso le digo todo, así que si quieren venir los federales, que vengan. Nosotros le vamos a esperar acá
Vamos a defender nuestro pueblo misionero, a nuestra gente, porque esto no se arregla así con palos, se arregla con diálogo. No ha dimensionado el gobierno lo que está pasando y esto se le va a parar la provincia. Y yo no quería decir esta palabra, pero acá se va a venir un estallido social en la provincia de Misiones, así que le pido que recapacite al gobernador y que agarre y que le pague a su policía. Bien, déjame una línea más. Hay una negociación adicional, que es la negociación que habitualmente no se dice, que es cómo se comporta el gobierno ante los amotinados. ¿Qué decisión toma? Porque ahí hay una acción de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos de la policía. Por lo tanto, además de la policía discutir... dice que no están dejando de brindar seguridad. Bueno, pero por eso claramente explicaba Cristian Balbo que se rotaban, depende de los turnos. Forma parte de la negociación, no solo la cuestión salarial, sino cómo se administra, y ahí nos vamos claramente a lo que ocurrió hace hay sanciones. Exactamente, porque se puede sentar un precedente también de lo que viene hacia adelante en ese mismo vínculo entre el gobierno de Pasalacua y la policía misionera. Bien, en definitiva, la imagen, además del propio conflicto, es muy fuerte. Policía local enfrentándose a las trompadas con Gendarmería Nacional y bueno, todo lo que eso dice en este momento del país. Te veo con algo entre el Gobierno entre Nacional, labios. sí, yo me fui preocupado el viernes de aquí del programa por el tema de Misiones, estuve hablando el fin de semana y pregunté, ¿el Gobierno Nacional está tirando nafta o está apaciguando? Y lo que me dijeron es, nafta no está tirando, pero está jugando con fuego. Y Bullrich, en particular, estuvo todo el fin de semana hablando con sectores del gobierno misionero y dirigentes del peronismo, de Misiones en general, que no están en el gobierno. Bien. Importantes. Gracias, Martín. Bueno, cambiamos de tema. Enseguida viene José Nathanson, escritor, periodista, politólogo. Vamos a hablar sobre los distintos conflictos diplomáticos que desde que asumió Javier Milei han tenido que... Bueno, la propia Mondino dice, ¿no? Yo soy el bombero que va apagando esos posibles incendios. Vamos a hablar puntualmente sobre la política exterior y qué está observando en este contexto José Nathanson. Antes, paso por la periodista que más sabe de la Corte Suprema de Justicia, porque parece que hay baile también ahí, Irina, ¿o no? Hay baile y te diría casi guerra en este momento adentro de la Corte. Igual ya es bastante habitual que esto suceda. Lo que sucede es que es un momento muy particular. ¿Por qué hablamos de la Corte? Primero eso, ¿no? ¿Por qué hablamos de la Corte? La Corte es el máximo tribunal y te puede definir el futuro de un país, el destino de un país, ¿no? En este momento la Corte tiene, si querés decidir sobre la coparticipación, la Corte tiene la manija. Dónde manda plata, dónde no, qué es legal, qué no es legal, el DNU, todo, ¿no? Por eso suele decir Rosati, la política tiene que resolver los problemas, pero si no resuelve, acá estamos nosotros. Acá estamos nosotros, lo dijo Rosati claramente, ¿no? Y de hecho, bueno, ahí están. Y algunas señales van dando. Bueno, es una corte mínima, son cuatro varones, y está repartido el poder en este momento muy desequilibradamente. Ricardo Lorenzetti está en minoría. Juan Carlos Maqueda, el más viejo de todos los supremos, está junto a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Yo les digo los tres mosqueteros. Es la mayoría que está dominando la Corte en este momento. La disputa es así. Es una disputa de poder. La semana pasada, sobre el fin de semana, sale una acordada de esta mayoría de los tres mosqueteros, donde deciden que, esto va a parecer una cosa muy técnica, pero no lo es tanto, vamos a desdoblar la Secretaría Penal, la que se ocupa de los juicios penales. Sí. Cristina, por ejemplo, ¿no? Bueno. Por ejemplo. Causas de Cristina, Causas de Cristina, por ejemplo. La vamos a desdoblar. Entonces al secretario que está actualmente, Fernando Arnedo, lo vamos a dejar en un lugar. Sí. Arnedo es un nombre de Lorenzetti. Y vamos a armar otra secretaría donde vamos a dejar las causas penales. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el memorándum? O sea, se crea una nueva instancia donde resolver estas causas tan delicadas, tan sensibles. ¿Y quién elige a ese secretario? Bueno, lo van a elegir los tres mosqueteros. Los que hoy tienen esa mayoría, digamos. Los que hoy tienen esa mayoría. Por eso, en esa misma acordada, Lorenzetti declara la guerra y les dice, ustedes lo que quieren hacer acá es poner a un hombre de ustedes, o una mujer, no sabemos, a alguien de ustedes que haga cosas que no van a quedar escritas en ningún lado. Lo que ustedes quieren hacer es manejar la Corte, ¿no? ¿Por qué lo dice ahora? Porque Lorenzetti en este momento tiene posibilidades de recuperar poder. Lorenzetti perdió poder en el 2018 cuando desembarcaron los dos jueces Rosenkrantz y Rosati.
a los que puso Macri, que intentó ponerlos por la ventana, pierde poder en ese momento, pero está en un periodo en que puede recuperarlo. A punto tal de que tiene relación con el gobierno de Javier Milei y que puso a uno de los candidatos para la Corte Suprema, que la mayoría de este trío no quisieran la Corte Suprema, pero que la va a tener. Posiblemente, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero hay chances de que esto suceda. Y Lorenzetti le tira en esa disidencia que escribe, que la verdad es que está incluso escrita por momentos que es graciosa, ¿no? Porque, por ejemplo, les dice, además de que les dice, ustedes ponen gente de ustedes, nadie concursa, les pagan lo que quieren, agrandan secretarías, tienen una secretaría que recomienda películas. Eso muy el lenguaje de esquina. Muy el lenguaje de esquina. Tiene una secretaría que recomienda películas, no entendemos cuál es la función, con un montón de secretarios, letrados, con sueldos altísimos. Armaron un congreso, le dice a Rosati, armó un congreso que se va a hacer acá en la Corte para autoelogiarse y pone para cerrar el congreso a la jueza denunciada la semana pasada por pedir una coima de 8 millones de pesos. Le tira con eso Lorenzetti, muy fuerte, muy directo. Eso entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero es claro que es una pelea. ¿Quién maneja el poder en la Corte? Bien. Y después el trío manda un mensaje a los medios, no es que saca una resolución nueva, contestando cada una de las cosas que dijo Lorenzetti, ¿no? Es interesante entonces que hay una discusión que ya viene de hace rato, una fractura interna en la Corte, una disputa política, y ahora el elemento, el botín, si vos querés, o el ariete con el cual se dirime eso es la amenaza de tener una secretaría penal donde estén las causas sensibles de hombres y mujeres importantes de la política. Exactamente. ¿Y por qué además? En este momento no hay un juez penalista en la Corte. Sí. El último fue Raúl Zaffaroni. El que podría llegar a ser un juez penalista es Ariel Lijo, que justamente es el candidato alentado por Ricardo Lorenzetti, que tiene una relación de mucho tiempo con Lijo, que han armado movidas políticas incluso dentro del Poder Judicial. Juntos han armado una asociación. Bueno, entonces el trío dinámico se está adelantando a esa puja con una advertencia. Mirá que acá las causas penales las vamos a manejar nosotros. Manejamos nosotros. Yo veo un mensaje hacia adentro, veo también un mensaje hacia la política que va a tener que decidir si aprueba el pliego del Lijo y el de García Mansilla también, que es el otro candidato. Maqueda se va a ir, por eso también se abre una posibilidad de que Lorenzetti coseche un poco más de poder propio, ¿no? Que recupere ese terreno que perdió. Lorenzetti tuvo que dejar la presidencia de la Corte muy mal porque le hicieron un golpe palaciego, ¿no? Cuando justamente llegaron Rosati y Rosenkrantz, quedó Rosenkrantz a cargo. Bueno, vamos a seguir con esto, capítulo a capítulo, insisto, con Irina Hauser, que conoce y sabe leer, porque una cosa es conocer y tener información, otra cosa es saber leer cuáles son las disputas políticas dentro de la propia Corte. Gracias, Irina. Acompáñenme, me voy al living, al encuentro de José Natanson. Ya nos está esperando. ¿Cómo estás, José? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va? Gracias por venir. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Bueno, vamos a compartir un informe sobre la diplomacia de Javier Milei. Diplomacia cero, pero aunque sea de un lado o de otro, errática o no, la hay. Sí, la antidiplomacia casi diría. Pero que es una manera de hacer diplomacia. Compartemos el informe, dale. El gran valor que tienen los informes, que es que más allá del caso puntual, supónganse en este caso el conflicto diplomático con España, cuando uno lo ve en contexto empieza a sacar otras conclusiones o a leer, a trazar otras líneas. José, ¿cuál es tu análisis hasta ahora? Van 5 meses de la diplomacia de Milei. Yo diría así, mira, el origen de Milei como figura pública uno lo puede buscar en muchos lugares, pero hay dos que son centrales, que son las finanzas y los sets de televisión. Son dos dispositivos del capitalismo contemporáneo muy importantes. La televisión, intratables, más sets de televisión más finanzas. Su preocupación de gobierno, ¿en qué se sostiene la popularidad que según todas las encuestas coinciden Milei conserva hasta el día de hoy? En buena medida en un manejo, no macroeconómico, la macroeconomía también es el empleo, el crecimiento, el PBI, es un montón de otras cosas, pero un manejo financiero que le permitió sostener el dólar, por lo menos hasta hace poquitos días, bajar la inflación, bajar el déficit fiscal, etcétera, todo lo que él dice 800 veces por día, por supuesto al costo de un dolor social tremendo, etcétera. A lo que le dedicó una cadena nacional. Le dedicó una cadena nacional, todo el tiempo habla de eso, y en la construcción de enemigos.
un día es el INADI, el otro día es Lustó, el otro día es Silvia Mercado, el otro día es el gobernador de Córdoba, el otro día el de Santa Fe. Ahora, una cosa es pelearse con Dalí Espósito y otra cosa es pelearse con España, digamos. Entonces, esta estrategia, que es una estrategia que tiene, por eso yo decía, que tiene mucho que ver con el origen de Milei, con la formación de Milei, con la formación de Milei como figura pública, un tipo que está acostumbrado a mirar cuestiones financieras y a pelearse con otros en un set de televisión. Bueno, él está llevando algo de esto al gobierno, porque al final los presidentes no son robots. Por supuesto, están puestos dentro de contextos complejos y no sé qué, pero al final son personas que muchas veces toman decisiones en base a lo que saben o creen que saben y no saben. Entonces Milei está guiado por esto. Ahora, una vez que lo vemos actuando en el gobierno, vemos los peligros que este tipo de decisiones y de políticas generan. Cuando venía para acá escuchaba a Hernán contar la importancia que tiene España desde el punto de vista económico para Argentina, no tanto por la cuestión comercial, sí por la cuestión de las inversiones. Hay 135 más o menos grandes empresas comerciales operando en Argentina, con mucha inversión un día en Argentina. Y no es que el BBVA se va a ir pasado mañana por Milei, con Pedro Sánchez, pero muchas veces estas cosas lo que hacen es congelar procesos, frenan decisiones, los tipos esperan. Y hay otras cosas que no tienen que ver solo con la economía. Argentina es el país donde hay más españoles fuera de España del mundo. Entre nacionalizados y nacidos en España, que todavía viven, señores mayores, gente vieja, digamos. Y son creo que casi 370.000. Y hay 330.000 argentinos viviendo en España. Entonces, cuando Pedro Sánchez dice somos países hermanos, bueno, también es por eso. Claro, hay una tensión ahí muy fuerte. Sí. Déjame hacerte una pregunta sobre lo que vos, cómo caracterizás a Milei. Vos decís, está acá la lógica de la construcción de un enemigo y evidentemente es una manera de acumular política totalmente exitosa para Milei, llegó a presidente. ¿Es eso o cómo convive con el riesgo de adscripción ideológica con ideas de mundo, ideas de país, ideas de sociedades que se riñen con lo democrático, si vos lo ves en el coro de lo que desfiló efectivamente el domingo en Vox? Bueno, a ver, a mí me parece que ahí no es el mismo riesgo, digamos, ¿no? Hay una inconsistencia. Obviamente, Milei habla mucho del mundo occidental, pero parece que el mundo occidental, que yo decía Israel, Hungría y un lugar donde hay 500 tipos de Vox gritando, digamos, ¿no? El mundo occidental obviamente es un mundo naturalmente complejo, porque es, qué sé yo, hay que ver también qué es para Milei el mundo occidental, dónde empieza, si es el cristianismo, qué, o sea, nos volvemos locos si nos metemos en eso. Ahora, lo que sí veo es una política exterior totalmente sobreideologizada, que se mira mal en el espejo de Menem, porque el espejo de Menem, cuando Guido Itela decía relaciones carnales, era una forma de sintetizar algo que hablaba de una idea de mundo y que a uno le podía gustar o no, pero había caído el muro de Berlín. La globalización parecía algo que era muy difícil de enfrentar y que era imparable. Y Menem tomó la decisión, basado incluso en la teoría del realismo periférico, que estuvo, Carlos Escudela la construyó y la teorizó, se discutió mucho esto. Tenía una lógica. Y llegaron un montón de inversiones a la Argentina, algunas para comprar empresas privatizadas, otras inversiones de gente que puso plata de verdad. Argentina entró al G20, o sea, hubo un montón de resultados positivos de la política exterior de los 90. Esto es otra cosa. Y Milei, vos decías, Menem se miraba en el espejo de Bush. Sí. ¿Y Milei qué hace? Mira, ahí hay un punto que me parece que es interesante. Milei para mí no se mira en ningún espejo, en el espejo de ningún líder global. Así como uno puede ser Alfonsín, se miraba y se reflejaba en Felipe González. Después terminó peor que Felipe González, pero quería ver eso. Menem se reflejaba, se quería ver reflejado, yo diría un poco Bush, un poco Clinton, ¿no? Y ahí entra la cuestión de las mujeres, bueno, pero no importa, pero era eso, eran los 90, digamos, la globalización en los 90. El espejo de Milei no es ningún presidente, es Elon Musk. ¿Y eso qué significa? Bueno, uno podría decir, significa que Milei entiende algo de cómo funciona el mundo y de que hay líderes empresariales que son más importantes que presidentes. Elon Musk es la persona más importante del mundo, es el dueño de la red social donde se tramita la discusión pública en casi todos los países del mundo, es el dueño de Tesla, que es la fábrica de los autos del futuro y no sé qué. Bueno, uno podría decir, en ese sentido, vamos a usar una metáfora libertaria, la ve, digamos, la ve. Ahora, después de ahí a pelearte con el presidente de España, no veo la necesidad. Él podría admirar a Elon Musk y al mismo tiempo, que yo, tener una relación razonable con España. Sí, Pablo, ¿qué haces? Repasábamos los conflictos, pero también me parece que tenemos que poner un poco el ojo en Estados Unidos. Porque alguien me decía hoy que Milei parece estar alineado más con Trump que con Estados Unidos. Y ahí está la cuestión de la
ultra ideológico las relaciones diplomáticas. ¿Lo ves así también, ese foco? Sí, son riesgos que toman los presidentes. Uno podría decir, bueno, Alberto Fernández cuando era candidato fue a visitar a Lula a la cárcel, o lo fue a visitar a Lula, y no sabía que Lula se iba a convertir en presidente. Por ahí reelegía a Bolsonaro. Yo qué sé, por ahí reelegía a Bolsonaro y Alberto corrió un riesgo. A mí me pareció bien ese riesgo. A mí me pareció bien. Uno podría decir, el riesgo que corre Milei, mirando las encuestas, tal vez no está tan mal, ojo, porque todos dicen que es más probable que gane Trump que gane Biden. Hoy capaz cambia dentro de 3 días. Ahora, son riesgos. El riesgo para mí de coquetear con el candidato republicano contra el candidato demócrata en Estados Unidos es un riesgo muy alto. Pero el que tomó Alberto en su momento con Lula contra Bolsonaro también era alto. Pero vuelvo sobre una pregunta. ¿Vos ves más pragmatismo en términos de cómo se acumula poder político? Y a mí me preocupa mucho la presentación del secretario de culto, por ejemplo, en esa reunión, que dijo un retroceso el divorcio, un retroceso el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual integral, que además fueron derechos conquistados de manera transversal. Es decir, la sociedad argentina, con sus más, con sus menos, consolidó eso desde todos los espacios de la política. Entonces, ¿es pragmatismo o hay un riesgo serio de que Argentina se esté metiendo en una agenda y pueda modificar y pueda retroceder en términos de libertades, de derechos en nuestra vida cotidiana? No, yo creo que hay una agenda ideológica. Yo creo que Milei es el más... Porque él habla de batalla cultural incluso. Es el más ideológico de los presidentes que hemos tenido, no sé cuándo, desde cuándo, pero en mucho tiempo. Ideológico no quiere decir que sea bueno o malo, quiere decir que está guiado por ideas más allá de lo que pase con la realidad, digamos, ¿no? Bueno, podés tener ideas dentro de la discusión de lo democrático y otras que están en el suburbio, ¿no? Sí, pueden ser ideas antidemocráticas, pero es una ideología lo que guía Milei. Esta cosa cavernaria que vos relatás bien, Pablo, de que va el secretario oculto y dice una cantidad de cosas que nos resultarían aberrantes y que uno diría ni siquiera son los consensos mayoritarios de la sociedad argentina. Uno quiere creer que no. Uno quiere creer que no. Ahora, José, Entonces, perdóname. Sí. En relación con esto, justamente, porque la verdad que el secretario de culto depende de la canciller, que depende del presidente. Sí. O sea, la Secretaría de Culto está en la Cancillería. Sí. Cuando la Argentina se mete discutiendo valores que son anteriores a 1930, o en todo caso, perdón, reivindicando valores del golpe del 30 y reivindicando valores del franquismo y reivindicando valores anteriores casi a la independencia de Estados Unidos, se está metiendo no solamente en términos comerciales, se mete en la política exterior no es solo comercial, no es solo económica. Es de valores, es de soft power, como se dice. Yo me acuerdo de lo de Itela que vos decías, y perdón por el introito, creo ser el periodista a quien Guido Itela le dijo por primera vez la expresión relaciones carnales. Me acuerdo bien la explicación. Su explicación era comercial y era, ahora le vamos a vender limones. Déjenme de joder con las posiciones principistas ideológicas. Eso es lo que le conviene al pueblo argentino. No se metía en temas de valores. Se metió Menem después con Caselli. Di Itela no se metía en eso. Bueno, ahí yo diría esto, mira, yo me imagino a los diplomáticos argentinos agarrando, o por lo menos una parte agarrándose la cabeza cuando lo escuchan hablar a Milei y tratando de ir a recomponer algo de lo que Milei rompe, digamos. Que muchas veces es el rol de muchas cancillerías y cuerpos diplomáticos en el mundo, lo sabemos. Esto está extremado ahora porque tenemos un presidente que habla todo el tiempo, habla sin medir. Lo que él dice de la mujer de Pedro Sánchez no estaba en el discurso. Si uno mira, él estaba leyendo un discurso y él mete esa alusión a la supuesta corrupción de la mujer de Pedro Sánchez fuera de lo que el tipo tenía escrito. Es algo que se le ocurrió en el momento. Ahora, creo que nos tenemos que acostumbrar a que Milei es así. O sea, tenemos un presidente que es así. Trump era un poco así. Lo que pasa es que Trump tenía una gran visión estratégica que era el enemigo es China, loco. O sea, ya está. O sea, dejémonos de pensar en Rusia, no sé qué. El gran enemigo es China. Y de hecho, Trump creó un consenso que después los demócratas siguieron. O sea, Trump instaló una nueva realidad estratégica en Estados Unidos en base a su intuición anti-China. O sea, Trump tenía esa intuición, pero también hacía desbarajustes tremendos en términos diplomáticos. Es probable, yo creo que es probable que Milei lo siga haciendo. Y después tendrá que ir a la Cancillería en parte. La misma canciller también retrocedió en su momento la locura esta de coquetear con Taiwán, que a quién se le puede ocurrir, o sea... Bueno, se bajaron de eso. Finalmente se bajaron de eso. No es que Argentina está abriendo una embajada en Taiwán ahora, ¿no? Porque claro. Yo sé que es un poco simplón, pero la pregunta que tenemos siempre es ¿cuánto esto derrama? ¿Cuánto una conversación de un tema de diplomacia, cuándo puede impactar a un gobierno y dañarlo efectivamente un gobierno en la conversación de todos, digo, en la opinión pública? Bueno,
Hay algo, Pablo, qué sé yo, España tiene una silla en el FMI, ¿no? Perdón, que me corrijan, tiene una silla en el FMI. Claro. ¿Qué va a votar en la próxima asamblea el representante del gobierno español en el FMI cuando Argentina pida un no sé qué cosa? Bueno, esas cosas tienen efectos. La reputación, como se habla mucho, la reputación diplomática, la reputación internacional, es algo que se construye a lo largo del tiempo y que es muy costoso construir. Argentina tiene, por ejemplo, una gran reputación en materia de derechos humanos. Porque desde el 83, el juicio de la Junta, todos los gobiernos trabajaron en eso. En materia atómica, Argentina, el funcionario argentino que llegó más alto a nivel internacional es el presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas. Moreno Campo y este hombre que no me acuerdo el nombre, Martín seguramente, bueno, ahí está, Martín siempre se acuerda, es el que llegó más alto. Argentina tiene esa reputación construida. Las reputaciones se construyen a lo largo de mucho tiempo y después, efectivamente, el riesgo es que se desmoronen en 2, 3 años. Argentina no tiene una reputación de credibilidad económica en el mundo, no la tiene, por diferentes motivos bien ganados, digamos. Entonces, a mí me parece que ahí sí hay un riesgo. José, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, quiero decirles que enseguida estamos con Juan Grabois, ya está en los estudios de A24. Seguimos en QR hasta las 11 de la noche. ¿Es tanda o nos vamos con Kicillof? Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Hablamos de Florencio Varela, lo que pasó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Charlamos también con Juan Grabois. Dale. Muy bien, seguimos en QR y ya estamos con Juan Grabois. Gracias, Juan, por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Bueno, en Argentina nunca te aburrís. Lo que pasa es un drama profundo. Mira, se da esa dualidad, ¿no? Que si no fuera por las consecuencias terribles que tiene la vida cotidiana de la gente, y sería una comedia farsesca extraordinaria para divertirse. Pero cuando ves que eso tiene derivaciones en personas que pierden su vivienda, que pierden su trabajo, que pierden su alimento, que pierden la asistencia social, que pierden por ahí el cupo en la escuela de los pibes, que la Argentina entra en un proceso que uno no entiende si es una sobreactuación de lo que está sucediendo o vamos a terminar una guerra civil, y lo pensás y amás de verdad tu país, no te puedes cagar de la risa y tenés que tratar de remarla hasta emocionalmente, ¿no? Para no caer ni en esa cosa de ridiculizar la situación, porque no es ridículo. Yo me acuerdo, en los 30 Charles Chaplin ridiculizaba a Hitler y al final terminó siendo una tragedia. Con los fundamentalistas, nunca hay que subestimar el poder del fundamentalismo y del fanatismo. Bueno, aprovecho esto porque llamamos la atención en el arranque del programa. Hubo un comunicado de la Unión Cívica Radical. Te doy un ejemplo, pero Hacemos Coalición Federal también lo hizo respecto del conflicto con España. Sí. Y la Unión Cívica Radical llama a la presentación y la exposición de valores que hizo Milei en esa reunión de la ultraderecha en Madrid, berrinche ideológico. ¿Alcanza con caracterizarlo así? Es que precisamente, no, creo que es una caracterización corta. El mundo está en una situación de crisis paradigmática que se expresa para mí con claridad en una imagen, que es la imagen de un diplomático israelí, más allá de las razones y circunstancias, vamos a dejar eso por afuera, con la Carta de Naciones Unidas y una picadora de papel. Después de la posguerra, después del nazismo, después del holocausto, después del horror de la masacre, hubo un consenso internacional que se expresó en las constituciones latinoamericanas, en el constitucionalismo social, de que había que respetar al otro, que el valor de la diversidad enriquecía a la sociedad y no que había que uniformar a todo el mundo, a una raza, etcétera, y que los derechos sociales tenían una naturaleza fundamental para la estabilidad del mundo. Bueno, ese consenso se viene rompiendo, y no es que se viene rompiendo por los Milei del mundo, todo lo contrario. Se viene rompiendo porque quienes se supone que defendemos ese humanismo básico que permitió una relativa paz durante mucho tiempo, no estamos haciendo que los derechos que se proclaman existan para la totalidad de la gente. Y eventualmente los Milei son consecuencia de eso. Exactamente. Es decir, los padres y las madres de Milei son la hipocresía de un orden mundial que dice una serie de derechos en su Constitución, en la Carta Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución Nacional, que se proclaman, pero no se cumplen plenamente, o por lo menos no se cumplen para una parte de la sociedad. Y cuando una sociedad deja fuera, deja excluida a un tercio, a la mitad de sus hijos, no van a salir rosas de ese barro.
salen estas cosas, sale movimientos que a mí, si vos me decís, ¿con qué relaciono a Milei? Con el fundamentalismo islámico. Es decir, es un movimiento de irracionalidad y de destrucción, como cuando en el trash, ¿viste? En la época del trash, el videoclip era un tipo con un bate rompiendo autos, y era una forma de catártica irracional, destructiva, no servía para nada. Es muy provocadora la idea por el alineamiento con este Israel, digamos, ¿no? De Milei. Bueno, pero fíjate que hay una acusación de crímenes de guerra contra los dos fundamentalismos, ¿no? El fundamentalismo de los que están realizando un crimen de guerra, que es el Estado israelí, porque después se empieza a poner de moda el antisemitismo y ahí ya no me gusta, el Estado israelí, y contra los que de manera violatoria a los más elementales derechos humanos masacraron 1000 personas de la población civil. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Claro, son dos formas de violar los pactos constitutivos de la civilización occidental, como dicen ellos. Y con la formulación fantasiosa de un enemigo interno, que es el socialismo, para tener a alguien a quien pegarle, y la currificación, digo yo, ¿no? Que es la fase superior del lilita-carrioísmo. Pues Lilita había curros en todos lados. Algunas veces tenía razón y otras veces decía giladas. Pero no decía que la educación era un curro, que la salud era un curro, que los comedores eran un curro, que las políticas de cooperativas eran un curro, que la urbanización de los barrios era un curro, que la ciencia era un curro, que no decía que era todo un curro, decía que había corruptos dentro de esas estructuras y que había que hacer que funcione lo que teníamos, que es básicamente lo que piensa cualquier ser humano razonable. El tema es cómo... Claro. Sí. Ahora, ¿y en qué momento lo ves al gobierno de Milei? Y sobre todo en algo que nos importa mucho, en la relación con esos sectores de la sociedad que están sufriendo directamente sus políticas, pero que eventualmente lo legitiman o por una luz al final del túnel, o porque este sacrificio tiene sentido, etcétera. Milei está en una ola ascendente. ¿Ascendente? Totalmente. Está en una ola ascendente. ¿En qué lo ves? Lo veo claramente reflejado en los datos de opinión. Está en una ola ascendente. Ahora eso, las olas después caen. Y el tema es que mientras más alto vaya esa ola, más fuerte va a ser el tsunami. Entonces, y en la política hay como una idea que es un poco lamentable, que es ir con la corriente. Entonces, no ir a chocar con la ola. No ir a tratar de frenar la ola, porque mira si la ola te lleva puesto. Bueno, nosotros tenemos otra visión. Nosotros creemos que hay que... Es esperar el quiebre de la legitimidad que tiene Milei. Exactamente. Entonces, nosotros creemos que hay que confrontar ahora porque las consecuencias posteriores de las definiciones que se toman ahora son muy difíciles de revertir. Después hay otra situación, que es la situación material de un montón de personas, más allá de que subjetivamente puedan tener más o menos esperanza, que uno ve y que la están pasando muy mal, que están perdiendo el laburo y que están pasando hambre. Esa situación que además deja desguarnecido al pueblo de sus organizaciones comunitarias que están sometidas a una campaña permanente de estigmatización y a un vaciamiento que no me refiero únicamente a los comedores, me refiero a los clubes de barrio que no pueden pagar la luz. Entonces los lugares de contención de la privada, bueno, están devastados y eso genera un avance de la narcoestructura que no se ve si vos no conocés esos territorios, digamos, ¿no? Es como la Franja de Gaza. ¿Quién sabe lo que pasa en la Franja de Gaza del otro lado del muro? Bueno, nuestra Franja de Gaza son las barriadas populares. Nuestra Franja de Gaza, donde penetra la destrucción, donde cuando hay situaciones de estas características, donde campea la miseria, avanza la narcoestructura, son nuestra Franja de Gaza que están sometidas a un bombardeo, que están sometidas a un proceso de destrucción. Y las provincias más pobres de nuestro país, que, como vemos en el caso de Misiones, sin entrar en qué responsabilidad pueda tener eventualmente el gobierno provincial. Hay algo que es matemático. Si vos recortás las transferencias que tenía determinada provincia, evidentemente su capacidad de pago de sueldos se limita. Y eso genera una situación... Sí, lo que vemos en Misiones es consecuencia de la motosierra y de la licuadora. Es en consecuencia de la motosierra, de la licuadora y de situaciones previas. Porque si no, es una simplificación. Es decir, antes estábamos en Disneylandia y ahora pasamos al Tren Fantasma. No estábamos en Disneylandia antes y ahora estamos en el Tren Fantasma. Estábamos en un lugar feo antes, ahora estamos en un lugar peor. Ahora, ver fuerzas federales versus fuerzas provinciales es una versión siglo XXI de la guerra unitario versus federales. Y vos ves que mientras eso sucede, el presidente está festejando su éxito publicitario internacional.
al presidente le importa un huevo lo que pasa en la Argentina. El tipo, mientras sea adulado por las estrellas de la nueva derecha internacional, su satisfacción individual está realizada. Él decía en su discurso, bueno, ahora tengo un trabajo que me toma mucho tiempo, que es ser presidente. Él está pensando que va a dejar de ser presidente y que va a ser un profeta de la deshumanización o un profeta de una idea cuasi religiosa que él tiene de que los derechos sociales, la justicia social, son una aberración, lo dice literalmente, es decir, son una especie de figuración demoníaca. Hay algo de fanatismo religioso ahí que es muy jodido y que llamativamente, fíjate el lugar histórico que le toca a la Argentina, ¿no? Parece una predestinación, que nosotros tenemos al representante de la contracorriente, que es el humanismo de base, que es el Papa Francisco, que es el que está diciendo hay que cuidar el ambiente y la justicia social. Ahí me imagino, Pablo, te querés meter. No, empezaste hablando y en la primera frase mencionaste guerra civil y mencionaste el caso de Chaplin con Hitler, digamos. ¿Es una referencia hipotética o estás encima después llevaste la referencia del conflicto federales y unitarios en Misiones? ¿Ves un escenario real de posible guerra civil? Me da un poco de pudor incluso mencionar esa referencia. Yo veo un escenario sumamente destructivo. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, no tengo la bola de cristal. Veo cosas que no había visto desde que tengo uso de razón. ¿Cómo qué? Yo nací en el 83. Pasé el 2001. Protagónicamente, si se quiere. Yo estuve en la plaza, vi cómo mataban gente a mi alrededor, estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a los 18 años. Empecé a militar con los cartoneros, que fue consecuencia de esa crisis y que pudimos organizarlos en cooperativas. Los cartoneros se empoderaron, desarrollaron un proceso de inserción social a través del reciclado y de a poquito íbamos saliendo del infierno. Ahora, ni en la etapa de Macri, ni en la etapa de la Rúa, yo vi que existiera como una ideología piola decir cárcel o bala. Yo vi que se habilitara que gente que planteaba que los opositores tenían que estar muertos, presos o exiliados fueran militantes orgánicos del partido de gobierno. Eso yo no lo vi nunca. Y nunca vi que estuvieran a punto de cagarse a tiros una fuerza provincial con las fuerzas federales. Yo eso no lo vi. Vi cosas muy feas, pero eso no lo vi. Entonces, no vi nunca un presidente, por lo menos que yo tenga uso de razón, metiéndose de manera absolutamente innecesaria y sin que nadie se lo pida en guerras de Europa del Este, en guerras de Medio Oriente, trayendo equipamiento militar a una zona de conflicto como el Atlántico Sur. No lo vi. Y la verdad que no creo que eso favorezca en absolutamente nada a los intereses argentinos. Creo que genera un clima de belicismo, un clima de violencia fratricida que atenta contra los elementos fundamentales de nuestra patria. ¿Y advertís que el propio Milei se prepara para una contingencia de ese tipo? Pero un hombre que habla de que no importa el número de soldados, sino de las fuerzas del cielo, que habla en lenguaje bélico permanentemente, se está preparando para una guerra. No se está preparando para que el país ande bien. Un hombre que habla de destruir a los enemigos, que califica no como enemigos en sentido político o en sentido figurado, sino como enemigos en términos bélicos, a los que estamos en contra de lo que él está llevando adelante. Bueno, eso yo no lo vi nunca. Y eso no puede terminar bien. No hay forma de que eso termine bien. Puede terminar con que el tsunami se lleva todo y sobre tierra arrasada, bueno, se erige una tiranía, digamos. Yo veo un Milei Nerón, un Milei dispuesto a prender fuego Roma, dispuesto a prender fuego la Argentina, por su fanatismo. Después hay pragmáticos abajo de él, que si el día de mañana lo internan en un neuropsiquiátrico o el tipo tiene un brote, se van a cagar de la risa, lo van a descartar y van a seguir con sus pequeños negocios de brokers que tienen cotidianamente. A ver, me meto un cachito en eso. Te quiero hacer la última. Ojalá que podamos pronto, con un poquito de más tiempo, seguimos charlando. Se viralizó, se difundió por todos lados tu discusión con Ramiro Marra. En términos mucho más propios del modo de discutir y acumular política de Milei, de la Libertad Avanza y del propio Marra,
que los tuyos a los que estás acostumbrado, de mucho argumento, más allá de la pasión que le pones. ¿Sirve eso? Yo estoy convencido que hay que dar la pelea en el barro y detrás de las trincheras enemigas, para usar el lenguaje bélico. Es decir, yo fui a TN, que es un canal donde no me quieren, claramente, a discutir con un tipo que lo único que iba a decir permanentemente es chorro de pobres, chorro de pobres, chorro de pobres, que es lo más terrible que le pueden decir a alguien que estuvo en la lucha social toda su vida. Y fue porque yo quiero interpelar y quiero hablar y quiero mostrar que la impunidad con la que actúan, la impunidad con la que basurean a todo el mundo, bueno, hay quienes estamos dispuestos a enfrentarlas cara a cara. Y que cara a cara no son tan valientes como son en off. Está bien, pero no un registro que retroalimenta una manera de discutir la política en desmedro de otra. Es que esa manera de discutir la política ya se impuso para un sector de la sociedad. Entonces la política va a hacer eso a partir de ahora. No, la discusión política va a ser eso. Las formas cambian. Lo importante, esta idea que la forma es el contenido, yo no la comparto. Bajo distintas formas se pueden plantear distintos contenidos. Yo también tengo mucha bronca por lo que pasa en la Argentina hace muchos años. Y también la quiero expresar. Y empatizo con un montón de pibes que votaron a Milei porque estaban absolutamente frustrados de que alguien les diga el mercado no te salva el Estado, pero el hospital no andaba bien, la escuela tampoco, no tenían posibilidad de empleo y se agarraron una motito para hacer de delivery y los paraba la policía y les metía una multa. Bueno, a ver, si no empatizás con eso, no entendés y no entendés a tu pueblo. Ahora, el flautista de Hamelin, el falso profeta, el fanático religioso, da respuestas mágicas y falsas a esos problemas. Que como dice la famosa frase, no se puede mentir a todos todo el tiempo. En algún momento la mentira se cae, la máscara se le cae, y nuestra tarea como oposición política es romper esa máscara. Es mostrar que es mentira y además mostrar que no son leones, que son peones, que son nerones, que son destructores, que no son libertadores. Y vos decís que en ese modo de discusión política le llegás a esos sectores que quizá otros no podemos, digamos. Bueno, es un intento, y es un intento que yo por lo menos lo vivo diciendo, vale la pena meterse en el barro y no quedar impoluto como un intelectual con vínculos con las organizaciones sociales y una perspectiva política. Vale la pena arriesgar porque vale la pena dar la batalla. Hay mucha gente que piensa que no, hay otra gente que piensa que sí, hay gente que me decía, ¿por qué no le metiste un tortazo? No, yo no le voy a dar un tortazo a nadie, porque no voy a entrar en ese nivel de belicismo. Ahora, que la discusión te la voy a dar frontalmente, que te voy a decir, sos un garca que ni siquiera podés dar la mano como corresponde, ni mirar a los ojos. Y ya está, papá, ahora querés seguir debatiendo, perdiste, jodete, a tu casa. Listo, ¿entendés? Porque ellos juegan mucho con un concepto que es el domador. ¿Viste que ellos hablan de domar? Sí. Una cosa espantosa, ¿no? Domadores de hombres son, y de mujeres sobre todo. Mira, no nos vamos a dejar domar todos. Por 3 gritos, por un aprete, por un protocolo antipiquetes, porque tenés permanentemente acusando a los demás de cosas que no hicieron. Algunos te vamos a enfrentar y te vamos a enfrentar con la Constitución en la mano, que es el verdadero Pacto de Mayo, que es la única fundamento y base para la libertad de los argentinos. No hay que inventar la rueda. Ya la tenemos en la Constitución, lo que hay que hacer es hacerla cumplir. Juan, gracias por haber venido. No, gracias que se por repita invitarme. pronto. Bueno, vamos a seguir charlando sobre lo que pasó en Florencio Varela. Axel Kicillof estuvo allí en un acto, 35.000 personas, entre otras cosas dijo esto y lo analizamos con Martín Granowski. No es pacto, no es de Mayo. El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es un pacto con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, es un pacto real que se demuestra gobernando, que se demuestra trabajando, que se demuestra recorriendo. Y sepan bien que tiene también un elemento que consiste en construir una alternativa del campo popular a esta política de hambre, a esta política de persecución, a esta política de vaciamiento y a esta política de entrega. ¿Qué viste acá, Martín? Sábado, Florencio Varela, Axel Kicillof, proyección nacional. Proyección política nacional, incluso dentro del peronismo. Proyección de liderazgo. Una competencia, ¿eh? En paralelo en todo caso, pero proyección de liderazgo nacional. Como gobernador, digo, hay una cosa que es natural.
sos peronista, el gobierno no es peronista, el gobierno nacional está en contra de la provincia de Buenos Aires y tuya en particular, automáticamente estás haciendo política aunque no lo quieras. Pero además, Axel Kicillof está haciendo política porque quiere hacerla. Y de nuevo, como hablamos el otro día, no estoy hablando del 2027 porque no me consta que nadie esté hablando del 2027, digo nadie a nivel dirigencial alto. Tengo un dato. En el presente, decís En el vos. presente. Tengo un dato. El otro día no lo tenía con precisión. Sí. Vos me preguntaste cuánto había hecho el Clio. Sí. Yo te dije alrededor de 300.000. Error. Carlos Carli Bianco, superministro de Kicillof, el fin de semana contestó el mensaje. Está en 220.000. Ese Clio que estamos viendo en la pantalla, el Clio federal. El Clio gris, está en 220.000. Había ido a taller y lo volvió para la campaña del 2023. No, dos datos para tener en cuenta. Uno fue la foto. La foto que hubo algunas ausencias, particularmente hubo un contacto entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner en las horas previas, en los días previos para invitarlo. Máximo Kirchner dijo que tenía otra agenda, que había mesas de la Cámpora en distintos lugares del conurbano, iban a abocarse a esa tarea, por lo tanto no podía ir. ¿Por qué era importante esto? Porque se estaba esperando un gesto para descomprimir esa interna luego de las declaraciones que había hecho Máximo en Gelatina, diciendo no existe tal interna, algo que es un lugar común, porque existe, pero que se podía entender como una señal para bajar. Y la otra cuestión, que es lo que dice Martín, hay un fenómeno que es muy presente y el argumento de la ley bases es que la provincia de Buenos Aires, según lo tiene medido, entendido, leído el gobierno de la provincia, el RIGI para la provincia, para toda la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires puede ser lapidario. Por lo tanto, la convicción de Kicillof de levantar la bandera para ir contra la ley base tiene que ver también con una necesidad específica de su gestión como gobernador por el impacto que puede tener esa medida en la provincia Porque ahí, de como dice Pablo, que mencionó ley bases, uno de los compromisos del acto de Varela es movilización al Congreso contra la ley bases. Gracias, Martín. Gracias, Paulín. Irina, por supuesto. Me quiero quedar con Hernán. Te quiero pedir una mano para interpretar esto y nos vamos. Ya viene Babi, Basta Babi, en A24. Escribe Leandro Herrén una nota en página que me resultó muy interesante. Habla de Madanes Quintanilla, corregime, titular de FATE de Alvar. Sí. Muy crítico del gobierno. Dijo que hay que ser cuidadoso con el RIGI, que no hay que aguantar, que hay que atacar, que la dirigencia empresaria es más un geriátrico que algo pujante, y que es un suicidio cortar las relaciones con China. Se quejó de la desnacionalización de la economía y a favor de trabajar abriendo los libros de las compañías. ¿Qué pasó acá? Y le está yendo muy mal. Le está Esto yendo mal. das cuenta de que no solo a las pymes le está yendo muy mal, le está yendo muy mal. En Alvar, Claro, ¿a quién representa? le está yendo muy mal a la industria, si Industria querés, grande. pero una parte de la industria que le está yendo francamente mal. Le está yendo muy mal en Alvar, pero también le está yendo muy mal en FATE. Tiene despidos, ha despedido gente en FATE. Y en FATE en particular, la Argentina tiene 3 empresas que producen neumáticos. El gobierno, para resolver el tema de precios, abre las importaciones. La única nacional es FATE, las otras 2 son internacionales, Bridgestone y Firestone. Tienen plantas en China, las que van a importar son ellas. Exacto. A la que se van a cargar es a FATE. Eso es la crítica, básicamente, que está haciendo Madanes Quintanilla, que, por cierto, en Alvar es no oligopólico, es monopólico. Claro. Gracias, Hernán. Mañana hablamos de empleo seguramente también. Bueno, nos estamos yendo, y nos vamos como vinimos, con las voces del fin de semana. A continuación, Babi Checopar, Basta Babi, aquí por A24. Chau. Echarle la culpa a Milei estos 5 meses que lleva en la gestión por cómo está el país es un acto de cinismo en el que yo no voy a incurrir. No soy un senador de la Libertad Avanza, pero soy un tipo con sentido común. Voy totalmente en contra de lo que predica nuestro presidente, de reducir el Estado. Ahí, en esta comuna, estamos haciendo totalmente lo contrario. Yo no creo en el Estado omnipresente. Claro, yo. Pero sí creo en el Estado presente. El que tiene un cargo indigente y el que tiene 2 cargos pobres. Eso es lo que lograron. Eso es lo que lograron. Lo que te dijimos que iba a pasar, está pasando. Los molineros de la provincia están comprando yerba molida en Paraguay y en Brasil a un precio muchísimo más bajo de lo que se produce acá en Misiones. La presencia de Javier Milei y la de otros líderes europeos de ultraderecha de este acto de Vox en Madrid ya ha tenido respuesta en la calle.
Muchas gracias. ¿Qué haces, Santiago, querido? No, solamente traté de ser justo. Espero que me haya salido bien. Te salió muy bien, y yo lo agradecido muchísimo. Gracias. Porque mucha gente busca meter cuñas entre nosotros, ¿sabes? Buscan eso y yo creo que... Que lo intenten, que van a seguir fracasando. Milei tendría que estar en ese que se prendió fuego el otro día, en el Borda ese. No está bien de la cabeza ese hombre.